Hola a todos y sean bienvenidos a este nuevo vídeo sobre reseñas de novelas de Warhammer 40.000. Este es el primer vídeo de una lista de un total de 15 libros, o al menos son 15 en el momento de hacer este vídeo, ya que puede variar según me acerque al final de la lista, pero mi intención es no hacerla muy extensa. Sin embargo, me entran dudas, dada la dificultad de tratar de recomendar las mejores o más importantes novelas de la herejía de Horus en una lista tan reducida. En los próximos vídeos haré una recomendación de los libros más relevantes o importantes y que para mí significaron más de toda la saga de la herejía de Horus. El objetivo de hacer esta lista es que los que no se quieran leer los 54 libros puedan leerse los 15 que voy a recomendar y pasar después a leer El asedio a Terra para terminar esta magnífica saga. La herejía de Horus es el pilar donde se sustentan todos los acontecimientos del milenio 41 y 42. Es la base y lo más importante de todo Warhammer 40.000, donde nos van a relatar la guerra civil galáctica que asoló el imperio de la humanidad, propagando la influencia del caos por la galaxia y provocando la fragmentación interna del imperio, que dará lugar a la realidad caótica y despiadada del milenio 41. Así que, de algún modo u otro, es sumamente importante saber los hechos que acontecen en esta saga para entender y disfrutar el futuro caótico que le espera a la humanidad en los milenios posteriores. Reseñaré cada novela haciendo un pequeño análisis en cuanto a la lectura y a los acontecimientos que nos vamos a encontrar, sin entrar en demasiados spoilers importantes, pero al seguir un orden de acontecimientos, algún spoiler vamos a encontrar según vayamos comentando las novelas, ya que comentaremos acontecimientos que han ocurrido en las novelas anteriores y relacionaré cronológicamente unas novelas con otras. Deberemos tener todo esto en cuenta antes de ver cada vídeo de estas novelas. No obstante, como he dicho, no voy a destripar ninguna de ellas. Simplemente la comentaré y reseñaré a nivel de lectura, y remarcaré la importancia que tiene cada novela en cuestión en el lore para la saga de la herejía de Horus. Hay novelas que he incluido que quizás no sean las más importantes para el trasfondo y podríamos excluirlas de la lista, pero las reseñaré igualmente, ya que me han gustado más que otras novelas para mi gusto personal. No obstante, todo esto lo diré al final de cada reseña, en la conclusión, diciendo lo más importante que es cada una de ellas para la saga y lo que me ha parecido cada novela a nivel individual, y de ese modo entender mejor por qué he seleccionado cada una de ellas para la lista de las más importantes de la saga. Y bien, dicho todo esto, esta será la primera novela que voy a comentar, El primer hereje, escrita por Aaron Dembski-Bowden, que, como bien sabéis, me encanta este autor, y no será la única novela de este autor que tendremos en la lista. Esta es la novela número 14 de la herejía, cuenta con 450 páginas y viene sin anglicismos, completamente traducida, con algunas erratas en la traducción, eso sí, pero bueno, eso será muy habitual en los libros de la herejía de Horus. Unos más que otros, pero yo en la herejía de Horus sí que encontré que eran más habituales los errores que en otros libros de Warhammer. También encontraremos un dramatis personae al comienzo de cada libro, como en los anteriores libros que he comentado del asedio a Terra. Esto lo encontraremos en la mayoría de los libros de la herejía de Horus, y el diseño de los libros, a mi gusto, es perfecto. Simple, oscuro, e indicándonos en el lomo el número del libro de los 54 que son, que en este caso es el número 14. Y pensaréis, ¿por qué empiezo por el libro 14? Pues muchos estarán de acuerdo conmigo en poner esta novela la primera de la lista, ya que lo que narran en este libro sucede anterior al primer libro de la herejía, es decir, es una precuela donde comienza todo. Esta novela está basada en los arquitectos de la herejía de Horus, los portadores de la palabra, narrándonos cuál fue el origen y el proceso en el que plantaron la semilla de los dioses oscuros en el corazón de cada una de las legiones traidoras. Así que, en mi opinión, esta novela es imprescindible para conocer todo el trasfondo del lore de la saga de la herejía de Horus. Bien, para ponernos en el contexto de esta magnífica saga, nos encontramos en el milenio 31. El imperio se encuentra en la Gran Cruzada. El emperador conquista mundo tras mundo, anexionándolos a sus dominios, exterminando senos y sometiendo humanos. El imperio está en pleno auge de su poder y el emperador es el ser más poderoso de la galaxia.
La Legión de los Portadores de la Palabra, al mando de uno de los hijos del emperador, el primarca Lorgar Aureliano, es una de las 18 legiones encargadas de conquistar toda la galaxia para el imperio de la humanidad, pero tienen una peculiaridad que los hace muy diferentes al resto de primarcas y legiones. Lorgar Aureliano se crió en un planeta llamado Colchis. Este planeta era uno de tantos planetas de la galaxia que tenía cultos religiosos propios, anteriores al imperio, a modo de pequeñas sectas y creencias en deidades antiguas, lo que hizo que Lorgar Aureliano, junto a muchos de sus portadores de la palabra, desarrollaran una fuerte predisposición a las creencias religiosas, creencias en poderes superiores, dioses, y con la llegada del emperador a su planeta siglos atrás, Lorgar Aureliano lo interpretó como la llegada de un ser divino, todopoderoso, un dios emperador. Desde ese momento adoran al emperador como si fuera un dios, implantando en cada planeta que conquistan un culto como si de una religión se tratara, erigiendo templos, adoctrinando poblaciones. Los portadores de la palabra están creando fanáticos al imperio y al dios emperador. Pero el emperador, en todo su conocimiento, eso no lo puede permitir. Cualquier culto religioso puede ser susceptible a adorar a los dioses equivocados, dioses que él mismo conoce en persona y se ha encargado de hacer desaparecer del pensamiento de todo ser vivo de la galaxia. Ante ese acto, en un principio leal, de los portadores de la palabra, el emperador, al tener conocimiento de ello, los impone un castigo severo a la legión de los portadores de la palabra, una humillación tal que algunos de sus integrantes jamás podrán olvidar. Y es ahí, en ese mismo momento, donde la semilla de la herejía de Horus fue plantada por el mismísimo emperador en el corazón de uno de sus hijos, que por cierto, si el emperador levantara la cabeza en el milenio 41 y viera que su imperio de la humanidad terminó adorándolo como a un dios, sería una situación interesante. La mayor parte de este libro sucede más de 40 años antes de la herejía de Horus, pero en el tramo final de la novela, lo que nos narra sucede al mismo tiempo que lo que narran en las primeras novelas de la herejía, es decir, se solapan los acontecimientos, pero esto lo encontraremos en la mayoría de las novelas de la herejía de Horus, que ocurren al mismo tiempo las unas de las otras, pero desde puntos de vista diferentes. Pero en el caso de esta novela, esto sucede únicamente al final. Cronológicamente hablando, la mayor parte del libro es una precuela del primer tomo de la saga. Y sí, lo sé, en realidad es un poco lío, pero así es la herejía de Horus, demasiadas ramificaciones como para llevar un orden exacto. Y de hecho, esto nos pasará con muchas novelas después del tercer libro, en el que muchas novelas sucederán simultáneamente unas con otras. Pero bueno, eso ya lo iré indicando según lleguemos a cada novela. Y para los que no quieran conocer ningún spoiler sobre las novelas de la herejía de Horus, pueden cortar el vídeo al comienzo de la reseña de la trama que haré a continuación, o pasar directamente a la conclusión si quieren conocer algún detalle más, como la importancia de la novela respecto a la saga, aunque ya en la introducción de cada vídeo indicaré la importancia de la novela respecto a la saga haciendo un breve resumen como el que acabo de hacer. Por el contrario, si queréis seguir los acontecimientos de cada libro hasta llegar al libro 54 de la herejía de Horus, podéis miraros la reseña de la trama que voy a realizar en cada novela. Y bien, ya dicho todo esto y puestos en contexto, voy a pasar a comentar la reseña de la trama y al final sacaré mi conclusión personal sobre la novela. Que comience la herejía de Horus. Vamos con ello. En este vídeo voy a hablar de la novela El primer hereje, escrita por Aaron Dembski-Bowden. La trama está ambientada en el milenio 31, exactamente 43 años antes de la masacre de Itzban V, y comienza presentándonos un planeta bajo dominio imperial que está siendo atacado por la 13ª Legión, los Ultramarines, al mando del primarca Roboute Guilliman. Este planeta, a pesar de formar parte del imperio y ser fiel al emperador, ha sido elegido para ser arrasado y destruido, y ser el ejemplo para dar un castigo a una de las legiones que están al servicio del imperio de la humanidad. Los portadores de la palabra, la 17ª Legión, al mando del primarca Lorgar Aureliano. Los ultramarines, siguiendo órdenes directas del emperador, atacan dicho planeta.
no sin antes darles una orden a sus habitantes, que envíen una señal de socorro a los señores del planeta, y de ese modo la legión al completo de los portadores de la palabra acuden en defensa del planeta imperial. Pero al llegar, se encuentran con algo que no esperaban. Sus aliados, la Legión de los Ultramarines, son los responsables de esta atrocidad. Antes de evitar cualquier enfrentamiento, la Legión al completo de los portadores de la palabra, los 100.000 astartes que la componen, junto a su primarca, se reúnen en la superficie del planeta con los responsables. En dicha reunión, Roboute Guilliman, junto a Malcador el Sigilita, exponen al primarca Lorgar Aureliano el motivo de su castigo. Lorgar está sembrando en los planetas conquistados un culto al emperador como si fuera un dios, porque él y sus hijos creen fielmente que el emperador es un dios y le procesan una fe inquebrantable, y así lo dictaminan en los mundos conquistados. Pero eso debe terminar. El emperador, desde la Sagrada Terra, se materializa en el planeta castigado frente a toda la legión al completo de los portadores de la palabra, y con el poder inmenso que posee, obliga a los 100.000 astartes a arrodillarse ante él. Aún en contra de su voluntad, ningún astartes logra resistirse al inmenso poder psíquico del emperador y posan su rodilla en las cenizas del planeta devastado. Lorgar Aureliano y su legión al completo, arrodillados ante Roboute Guilliman y el dios emperador, debe dejar de profesar esa fe. El emperador no es un dios y debe ceñirse únicamente a conquistar la galaxia para el imperio de la humanidad en la Gran Cruzada, como un general de sus ejércitos y no como un sacerdote espiritual. La 17ª Legión al completo, junto a su primarca, recibieron tal humillación en ese momento que hará cambiar el destino del imperio por completo. Esto es únicamente lo que sucede en las primeras páginas de la novela. A partir de ese momento, la novela nos contará los pasos de la Legión de los Portadores de la Palabra, en busca de encontrar un significado a su existencia. Son una legión muy espiritual, y su primarca no se considera a sí mismo un guerrero, sino que más bien es un estudioso de escrituras y textos religiosos. El desengaño sufrido al tener que aceptar que el emperador no es un dios les crea un vacío en su interior que deben llenar con algo. Lorgar Aureliano sabe que debe haber algo superior en la galaxia, basándose en las creencias de las civilizaciones antiguas de miles de mundos conquistados, antiguas leyendas sobre entidades a los que llaman dioses. Lorgar Aureliano está seguro que existe una verdad en todas esas leyendas, y en ese momento se marca un objetivo: encontrar esas entidades, ese lugar donde los dioses y los mortales se encuentran, y comenzará un largo camino junto a su legión al que llamará el peregrinaje. Y en ese momento comienza la gran obra de los portadores de la palabra, los arquitectos de la nueva fe, enviando a capellanes de su legión por cada rincón del imperio, iluminando en secreto la verdad primigenia de los dioses olvidados, y comenzó a propagarse por cada una de las legiones leales, como un cáncer infecta cada célula sana del cuerpo, no sin antes de que el emperador colocara a 4 equipos de custodios, a modo de Oculis Imperator, ojos del emperador, en cada una de las flotas de los portadores de la palabra para vigilarlos como perros guardianes. Una medida muy mal recibida por la legión, pero que nos traerá momentos realmente interesantes que disfrutaremos mucho. La novela tendrá como protagonistas en toda la trama a la legión de los portadores de la palabra. Conoceremos a esta legión antes de la herejía, su lado más humano, su lado imperial. Conoceremos muy bien cómo piensan y cómo recorren el camino en busca de esos dioses que saben que existen, y lo haremos de manos del primarca y de uno de sus capitanes, llamado Argel Tal, que será el protagonista principal junto al primarca durante toda la novela. Argel Tal nos dará los mejores momentos de la novela y viviremos con él una evolución del personaje en el transcurso de la trama que a mí me resultó fascinante. Al comienzo de la novela, este Adeptus Astartes es perfecto, leal, carismático, respetado por sus hermanos y su primarca, con habilidades notables y una personalidad bastante humana. Y al final de la novela, bueno, eso es mejor que lo descubráis durante la lectura. Conoceremos curiosidades muy interesantes sobre la legión de los portadores de la palabra y del propio Lorgar Aureliano,
sus costumbres, su carácter y sus pensamientos. Los portadores de la palabra son una de las legiones peor valoradas y con peor reputación en el milenio 41. En las novelas siempre aparecen en cierto modo en segundo plano, como los perfectos villanos a los que odiar y patear el trasero. No son ni los más fuertes ni los más carismáticos. Pero yo les tengo cierto aprecio, me gusta su estética, con todas esas oraciones y textos religiosos tatuados, y esas escrituras en la armadura y en los pergaminos, ese toque religioso me gusta bastante. Y esta novela es perfecta para no tener únicamente la imagen de ellos que nos muestran en el milenio 41 y 42. Bueno, esta novela y alguna otra más de la herejía de Horus, donde tienen un protagonismo bastante grande, y al conocerles más profundamente empatizaremos mucho con ellos, y nos daremos cuenta de que esa mala reputación que tendrán en los milenios posteriores no es bien merecida. Esta novela nos contará muchos detalles sobre la legión de los portadores de la palabra, los que en su origen fueron llamados heraldos imperiales y posteriormente rebautizados con el nombre actual. Esta legión también tenía una apariencia distinta antes de la herejía de Horus. El color de su armadura de ceramita era completamente gris, y a medida que crecía la influencia del caos, seremos testigos del momento en el que cambian poco a poco el color de su armadura, del gris original al color escarlata característico que todos conoceremos en el milenio 41. También voy a remarcar un detalle muy pequeño de apenas 4 líneas que aparece en la novela que me resultó muy curioso, porque ya mucho antes de la herejía de Horus se menciona un relato de una visión de futuro en el que el imperio será arrasado mundo tras mundo bajo las impías garras alienígenas, vaticinando la muerte del imperio si no obtenían la protección de los dioses primigenios. A mí, esta referencia, recuerdo que me pareció que hablaban de los tiránidos del milenio 41 y 42, y yo que soy digamos que me encantan estos detalles. Otra cosa interesante que me gustaría remarcar, interesante para mí, otro detalle, es que en esta novela hacen algunos comentarios sobre los 2 primarcas desconocidos en el milenio de Warhammer 40.000. Esos 2 primarcas a los que llaman el Olvidado y el Purgado, la segunda y la 11ª legión. Conoceremos detalles muy interesantes sobre el lore de Warhammer 40.000 y sobre estos 2 primarcas. Y también sobre el origen de los primarcas, cómo fueron creados y el motivo que hizo que los primarcas fueran desperdigados por la galaxia y crecieran en planetas alejados del emperador, y lo veremos de forma muy detallada, junto a información muy importante sobre el emperador y los tratos que tuvo con las entidades de la disformidad, esos dioses. A mí esta novela me resultó que tenía mucha información relevante, así pues, después de todo lo que he dicho, para mí esta novela es sin duda imprescindible para cualquier fan del universo de Warhammer 40.000 y sobre todo para entender la saga de la herejía de Horus. En los libros de la herejía de Horus encontraremos una trama mucho más compleja que en los milenios posteriores, más trabajada, con muchos más elementos, con muchas tramas y subtramas que convergen entre sí. Nos encontraremos en una galaxia que no está tan destrozada como en el milenio 41 y 42. No hay tanta degradación ni oscuridad, es la época dorada del imperio y está al borde del colapso. Y es justo ese momento lo que leeremos en todos estos libros. Nos detallará minuciosamente la introducción del caos en el corazón de los portadores de la palabra. Presenciaremos junto a los protagonistas rituales demoníacos, presencias malignas y muerte, mucho caos y mucha muerte. Presenciaremos una narrativa cruda y con toques gore en algunos momentos. Y, a pesar de todo lo que he dicho, no he comentado ningún spoiler importante, así que, para no hacerlo, voy a pasar a comentar lo que más me ha gustado y lo que menos, y añadiré el motivo por el que esta novela es imprescindible para entender la herejía de Horus. Para empezar, lo que más me ha gustado es la narrativa del autor. Como siempre, Aaron Dembski-Bowden logra hacer que me sumerja en la trama a la perfección. De los puntos positivos más importantes que tiene la novela es la cantidad de detalles importantísimos que encontraremos. Obtendremos muchísima información sobre el lore del universo de Warhammer 40.000, convirtiendo esta novela en imprescindible para cualquier fan de este universo y cualquier fan que quiera entender la herejía de Horus. En cuanto a los personajes, son muy buenos. La evolución que veremos del protagonista Argel Tal durante toda la novela me parece magnífica.
Cómo va cambiando en el transcurso de la trama con todo lo que le va sucediendo, me encantó en todos los sentidos. Me gusta ese toque misterioso y siniestro que le da el autor a la novela, mostrándonos poco a poco, con pinceladas, lo que ya sabemos que va a suceder, pero aún así lo vivimos de manera muy intensa al descubrirlo, con ese suspense que le caracteriza, y conocer ese lado tan humano de una legión que en el milenio 41 y 42 son de lo más despreciable que existe, me resultó muy interesante también. Y sobre todo, lo mejor de la novela es conocer a la perfección, paso a paso, cómo se plantó la semilla de la herejía, conocer muy detalladamente todos los acontecimientos que causarán ese efecto mariposa que dará lugar al despiadado y caótico universo del actual milenio 41 y 42 de Warhammer 40.000. Los puntos negativos de la novela, pues en esta lista me costará decidir, ya que he elegido las 15 novelas que más me han gustado de las 54 de la herejía, y al elegir las que más me han gustado y más importantes son para mí, los puntos negativos serán muy subjetivos. En este caso diría que el punto más flojo es la poca acción que encontraremos comparándola con otras novelas. Sin embargo, esto no sucederá en más de una novela de la lista. En la herejía de Horus hay que tener paciencia, es más pura historia, puro dramatismo y puro misterio. Aunque no faltará la acción, no nos olvidemos que estamos en Warhammer 40.000, pero si lo comparamos con novelas que ya he comentado anteriormente, no encontraremos tanta guerra y masacre. Pero para mí, esto no afecta a la lectura. Me pareció una de las mejores novelas de la herejía. En conclusión, esta es de las novelas que más me han gustado de la herejía de Horus, y la he incluido en la lista porque nos cuenta justamente el origen donde comenzó todo, el motivo que provocó que los portadores de la palabra eligieran el camino que todos conocemos, y que a su vez causara todos los desastres que nos llevarían al universo caótico y despiadado del futuro de Warhammer 40.000. Y sin más dilación, ya que este vídeo me ha quedado demasiado largo, deciros que espero que os haya gustado y os haya animado a leer la novela. Para mí ha sido un placer comentarlo, y nos vemos en el próximo vídeo de las novelas de la herejía de Horus de Warhammer 40.000. Hasta pronto.